Tarde 21 minutos y por supuesto la noticia está en Washington. Ya está el presidente Petro en las reuniones previas para la cumbre con el presidente Trump mañana en la Casa Blanca, Silvia. Una reunión en la que Colombia, Jorge y oyentes, busca relanzar la relación con Estados Unidos a través de la reunión que sostendrá mañana a las 11 de la mañana el presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca con Donald Trump. La verdad es que quienes acompañan al presidente reconocen que el resultado es impredecible. Así lo dijo el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. Por eso, uno de los principales temas que llevarán es la defensa de la estrategia para la lucha contra el narcotráfico, para lo que ya han retomado la aspersión con glifosato y confirmado la extradición de alias Pipe Tuluá, que sería casi que en simultáneo con el encuentro presidencial. El gobierno del presidente Gustavo Petro buscando de todas las maneras, Jorge y oyentes, mostrarle a Estados Unidos resultados en materia de lucha contra el narcotráfico. Esto, por supuesto, para relanzar las relaciones, sí, pero también para lograr que Estados Unidos reverse varias de las decisiones muy polémicas que tomó el año pasado. Una de ellas, la desertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Me estaban llamando, Jorge? No, Pipe Chuleta. Estaba hablando Silvia de la extradición de alias Pipe Tuluá. No faltaba. Como no dicen con quién. Alias Pipe Tuluá, jefe de la banda La Inmaculada, que será extraditado, Jorge y oyentes, mañana. La orden la dio ayer el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. ¿Por qué quería decir algo, don Pipe? Sí, Jorge, compañeros. Aprovechar que no era para mí, pero está bien que extraditen a todos esos porque ahora son gestores de paz. O sea, matan, hacen, roban, pero son palomitas de la paz. Faltaba más este gobierno de mierda. No, déjelo así, don Pipe Chuleta, era de alias Pipe Tuluá que nos referíamos. No se lograron mayorías en el Consejo Nacional Electoral. Sigue la papa caliente del tema Iván Cepeda y la consulta, Silvia. Pues el Consejo Nacional Electoral dejó en manos de conjueces la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda que se llama el Frente por la Vida. 5 magistrados votaron a favor de inhabilitar al candidato, mientras que 4 estuvieron en contra. Pero como se requiere una mayoría de 6, entonces los conjueces Alejandro Felipe Sánchez Cerón del Centro Democrático y Manuel Antonio Abella del Partido Liberal serán los encargados de definir si finalmente el candidato Cepeda puede o no participar en la consulta junto a Roy Barreras, Camilo Romero, el recién aterrizado Juan Fernando Cristo. ¿Y qué pasa si Cepeda no está en la consulta? No, ¿Se va solo? Él es candidato ya ¿Solo? a la primera. A la primera. Ya tiene, se hizo una consulta donde se le eligió a él para representar ese sector. Ganó la consulta, entre otras cosas, hablamos de eso ampliamente, con una votación importante. Casi 3 millones de votos, sí. Muy importante, y él ganó, en toda la línea. Sí. La segunda fue la doctora Corcho, que también sacó una votación importante, pero muy lejos de Cepeda. Pero no se les entonces atomizan los votos. Esa no es la preocupación al final, claro, porque uno diría, sector, ¿cuál es la preocupación de ese sector si finalmente Iván Cepeda va a poder ir derecho a la primera vuelta? La razón no sería que empiezan a atomizarse los votos de la izquierda. ¿Como que se van dispersando? Pues se dispersan porque al final no tienen cómo medir a Iván Cepeda faltando menos tiempo para las elecciones. Para la primera vuelta, no tienen cómo saber cuántos votos sacaría, pero además esos votos de la izquierda pues se dividen entre Roy Barreras, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo. Voy a atrever a decirle algo. Si la consulta de la derecha no hubiera tenido al Centro Democrático, sería un fracaso. Sí. Y si esta consulta de los señores del Frente Amplio no tienen a Cepeda, va a ser un fracaso en materia de votación. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, eso es lo que le quiero decir. Es que no la hagamos. No, yo creo porque eso va a terminar siendo, imagínense ustedes, ¿cuánto una cuesta consulta, eso? Plata. Una cantidad Por de eso plata. yo digo, miles de millones de pesos, porque la sola impresión de los tarjetones, que como le hemos dicho, estamos haciendo pedagogía electoral, va un tarjetón con las consultas, Santi, ¿cierto? Eso la tienen que imprimir para toda el posible, lo que no puede llegar a alguien a la mesa y que, ay, se me acabaron. Pero tener las consultas sí es positivo. Es bueno tener consultas para decantar. Es una buena herramienta democrática. La cantidad de candidatos que teníamos, entonces es bueno decantarlo. La pregunta de Santiago es si eso, ¿cuánto vale? Es la pregunta. ¿cuánto vale? Entonces le voy a decir esto. En esta consulta sale más barato
porque como todo el mundo tiene que ir a votar por el Parlamento, Pues no hay que no instalar tiene usted que mesas. mover Hay que una poner cosa en otras- época diferente. Claro. Entonces tiene un costo menor. No quiere decir que no tengan que invertir una plata, Sí, sí. pero es mucho Claro, porque menor hay que que imprimir mover el tarjetones. aparato Exacto. cuando no hay Pero candidaturas ya está, y digamos, votación. las- ya está la infraestructura. Lo que hay que lograr hacia futuro es que precisamente coincidan esas fechas para que no nos cueste tanto a los colombianos y podamos unificar ese tema, que es lo que nos gustaría, ¿no? Que hubiese Ahora, unas Silvia, consultas. La realización de una consulta popular, don Pedro Onsante, Señor. implica gastos significativos. Esta fuente es de la registraduría. Por ejemplo, la consulta anticorrupción del 2018. Esa tuvo un costo cercano a los 240.000 millones de pesos. Ajustados por la inflación y considerando los costos logísticos actuales, se estima que una consulta en 2025, el año pasado, podría superar los 300.000 millones de pesos. Eso fue Teniendo en cuenta la pasada, la pasada. lo que dice Pedro Viveros, que de todos modos hay elecciones de Congreso y se pega esta, pero pues eso vale plata. Vale una Eso plata, vale pero plata. no la misma que mover No, todo que, el va- aparato. que costaría sola. Jorge, usted Entonces, me deja sí, preguntarle, señor. Silvia, algo. Usted dijo que hay un conjuez del Centro Silvia, Democrático. Pedro te va a preguntar algo, ahora sí. No, es que Sí, lo señor. lo oí. Uno de los conjueces es Permítame que Alejandro Silvia creo Felipe que le va a Sánchez preguntar Cerón. algo, Pedro. No, pero quiero hacerlo. Pero esto Me lleva a una esto reflexión. esto puede llevar a sacar Pues sí. conclusiones. Conclusión. Que no pusieron de acuerdo. Porque mire, Alejandro No. Felipe Sánchez Cerón es del Centro Democrático contrario, y Manuel claro. Antonio Abella es Es del Partido Liberal. Liberal. Se necesitan 6 votos para que se tome una decisión. Sí. Uno pensaría que el señor del Centro Democrático pues va a votar. Sí, Ahí están los 6 votos. Sí. Por eso era la pregunta. pero Es lo de decir, los que usted- conjueces, sí. Usted está, No, estoy usted diciendo. está anticipando Ah, pero una yo- premonición no, pero y es no que es- Iván Cepeda perdón. no va a O sea, poder. ahí sí ¿No? ya, perdón. No sé. Que los sí creo. dos conjueces que van a definir no definirían, más o menos. está No, diciendo sí, usted. claro, No, definiría. claro que Ya definen, van a definir, pero sí, definen, 5-4. pero 5-4, definen en sí. contra de Iván Cepeda quedó porque 5-4. uno es del Sí. Centro Lo que Democrático. se necesita es que una de las posiciones tenga 6 votos. Sí, tengo uno más. sí. Y hay un señor del Centro Democrático que es conjuez. Si hay 5 contra la posibilidad que Ya, Iván Cepeda súmele sea, uno, ahí están los súmele 6. uno, ahí están los 6. Usted lo que dice es que no. Pues mi interpretación por lo que acaba de decir Silvia, que hay un conjuez del Centro Democrático, es esa. Yo no me estoy A anticipando. no ser de además que no el soy autoridad, conjuez pero- del Centro Democrático diga. Bueno, eso es Sí, otra es otra historia. cosa. ¿Y usted Pero cómo se- cree pero que se- le diría al conjuez Pero del se Centro necesita Democrático? un voto para Una que cosa la postura... curiosa. Ya, claro, tiene razón. Pero, Usted tiene razón. Venga, le digo una cosa, Jorge. Aquí no se puede uno poner a decir nada. Se eligieron 3 magistrados del pacto histórico o cercanos al pacto histórico para que presentaran la ponencia. Sí, pero además hay Entonces, una cosa pues- importante y es que eso fue por sorteo. Es decir, eso. el señor Alejandro Felipe Sánchez Cerón y Manuel Antonio Abella Manuel del Abella, Partido sí. Liberal, ambos quedaron elegidos por un sorteo. No es como, no es, Sí, no es que los nada escogieron. distinto, Pero no es es que como- los hayan escogido. Pero uno no puede suponer porque los señores son del pacto y fueron escogidos que la ponencia fue pues tendenciosa, no era una ponencia. En su análisis Señor. previo, usted lo ¿A la que estaría decisión? sosteniendo Sí, señor. es que eso. Pues es que Jorge, Que el voto no se natural daría. de un señor del Centro Democrático, ¿cuál pues es? que va a ser precisamente a sumarle a esos 6 y que y ya lograron los 6. ya está No, no, definido el seis. tema. Se quedaría, Pero, se quedaría- pues, se quedaría teóricamente sin consulta. Sí, señor. Iván Cepeda. iría solo a la Mire, primera. además se sortearon en presencia o con presencia de la Procuraduría para que no hubiera ningún problema. 18 con jueces postulados a 2 por cada despacho. Y lo que le están contando a nuestro querido Andrés Carmona, que está conectado a esta hora, por supuesto, con Voz Populi, me está escribiendo, es que el conjuez del Partido Liberal lo postula el despacho de Benjamín Ortiz. Bueno, señores. Ve que valió la pena preguntarle Sí, a Silvia. claro. No, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene toda Haciendo la cuentas razón. matemáticas. No sé, presidente, ¿cómo son las cuentas matemáticas? Mire. Sigan ahí, presidente. La matemática, que yo no soy bueno solamente en la cama. Ah, no. No es inolvidable. Es inolvidable. La matemática también es inolvidable. La También. matemática también, porque Haga cuentas. ¿qué es el amor sino la unión de dos? Sí, no, pero estoy diciendo que si las cuentas matemáticas resultan como dice don Pedro. Pero 1 más 1 es 3. ¿Cómo? Siempre que lo... ¿Qué estrés? ¿Qué ¿A estrés? qué se refiere el amor? A crear algo. A que haya un fruto del amor. Como Adán y Eva en el paraíso. ¿Así? Que Adán y Eva se acostaron debajo. ¿Cómo? No, se pero va a eso no, meter con Adán y eso no Eva? está en las. ¿Sí? De ahí salieron sus hijos. Caín, cuando Eva vio la serpiente de Adán, ¿Cómo? La serpiente ¿Qué llegó pasó con la después, pero serpiente? bueno, ella, no era de Adán. ella dijo, ¿qué Ya es no era la esto, manzana. hombre?
De esto me va a tocar sacar pesadez. una costilla, que fue cuando, ¿Cómo? cuando Adán con su serpiente que bajaba del árbol. Pero no se ría, Pedro, que estamos hablando de es la que esto- nueva ¿de dónde saca todas esas Génesis. teorías? el Evangelio según San Pedro. El Génesis. El Génesis. Génesis, que fue un grupo. No, Sí. No, pues sí. pero es que no es a eso. Estamos hablando del libro de la Biblia. Entonces la gente me pregunta hoy en día, dice, ¿usted qué va a ir a Washington? ¿A qué? Salud. ¿A qué? Porque cuando yo estuve en Estados Unidos, recuerdo, en Queens, Así. Ay, estaba yo ahí una piecita ahí, ¿y qué pasó? Humildemente. estaba una pareja paraguaya, era, ¿Para qué? ecuatorianos, y yo creía que se iba a formar la orgía, No, no, ¿Y no. qué? que le iban a dar a eso como pala en derrumbe. No, ¿qué es eso? Y yo tenía la certeza de que algo iba a pasar, que iba a haber una orgía ahí, Sí, pero no, ellos gemían de dolor, de dolor. Claro. porque les tocaba trabajar No, con- solo le pregunté por si las cuentas daban, pero no. Ya pero tres horas. las cuentas, estoy tratando de Jorge llegar al Alfredo, teorema. hablando de cuentas, Sí. hay un dato que no es menor. Le decía que fue el despacho de Benjamín Ortiz quien termina postulando al conjuez del Partido Liberal, que es Manuel Antonio Abella. Sí. ¿Sabe quién es Benjamín Ortiz? ¿Quién? Pues mire, es justamente el ponente Mm. en el caso en contra del expresidente o de la campaña Sí. del presidente Gustavo Petro, de la financiación del presidente Gustavo Hágame Petro. el Así que favor. esto le da otra luz Claro, sobre lo que puede la pasar. posición que podría tener entonces, también el conjuez del Partido Liberal. Pues la matemática, que no es dialéctica, sino cuántica. Sume, reste, multiplique, divide. Nos enseñaba que en Queens, que es We Are the Champions. No, ese es No, Queen. esa es una canción de Sí. Queen, del grupo Queen. Le Le, tengo la hora le de la reitera citación. lo que dijo Silvia Santiago Joder. Andrés Carmona. No vale nada esa consulta. Esa ¿no? consulta. Ya hizo averiguaciones bien registradoría. Imprimir Ya unos hizo la tarjetones más. consulta. Digamos, esa plata ya está. Es como cuando decíamos, ¿cuánto vale ese portaaviones de Estados Unidos ahí enfrente? No vale lo mismo ahí que en Hawái o cuando sea. La plata ya sí, está, sí. la gasolina ya está. Pues Eso ya está. digamos que lo que Sí. de pronto vale es que tienen que imprimir otra tarjeta electoral. A pero ver, pues sí tiene un digamos que costo, eso- claro, pero es eso un costo. no, pues la es democracia irrisorio, cuesta, a ver, honestamente. Bueno, es un Emanuel, ¿qué costo. pasa? Jorge, A ver. 3 de la tarde mañana sí. ya citaron en el Consejo Nacional Ah, Electoral. para 3 definir. de la tarde para Ah, sí, definir. mañana. ¿Qué pasa, presidente? Que entonces, concluyendo ese tema, Ay, que, pues, es que tengo que más- Jesús ¿Siguió? sí hizo el amor con María Continúa. Magdalena. No siga con el tema. Que es el tema que en Estados Unidos lo voy a explicar allá en Washington. Sí, ¿qué va a decir? Que Washington, ¿quién fue Washington? El perro de George Condorito. Washington. No tiene nada que ver, no tiene nada. ¿Quién? ¿De Condorito? No. Condorito. Es verdad. Sí, es cierto, Pero sí, Washington. claro, claro. Sí, Washington. Claro que sí. Los personajes de Condorito, que era Don Chuma, Chuma, Yayita, Huevo duro. Pepe Cortisona. Huevo duro, que huevo duro. Le decían Yayita. así porque era el mandamás, era el Brian del barrio. Yayita era muy bonita. Era el Brian, sí, con esos Yayita es de nombres. esas muchachas que enamoran los Brian y las dejan en embarazo. ¿Se No. conoció Pelotillehue? Pelotille, güey. Gran equipo de fútbol, compañero. Saco de plomo, el argentino. Cortisona. Cortisona, Pepe Cortisona. ¿Cómo se llama el periódico? ¿El Hocicón? El hocicón. Con diario pobre, pero Pero honrado. No, pobre Pedro. Tome piña, Capún. Entonces ahora Era el Roto publicidad, Quesada. esa publicidad suya era muy buena. Los... Atlético Buenas Peras. Bueno, señores, Oye, presidente, terminamos en ¿qué- Condorito. qué Nos lleva el regalos va a presidente hacia el llevar? Condorito. Estamos hablando de la consulta de Washington. Hombre, lo peor es que no es un libreto, él es así. ¿Quién? No, a veces la gente se confunde cuál está hablando. No, la ¿no? gente no Bueno. sabe cuál es. Este es el de Voz Populi, para que tengan en cuenta. Pero, ¿sabe qué? Ahora, cuando usted me diga en lo que no es Voz Populi, ¿qué le va a llevar de regalo el Sí, presidente señora. Petro a Sí, Donald señora. Trump? Hablan de vestidos, hablan de artesanía. Ya nos va a contar Le Silvia. voy a llevar yo, exijo una explicación. No, le ha de lo que llegado está de nuevo diciendo. a la isla. Un mes lleva Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores en la cárcel. Vi ayer en uno de sus TikToks. Sí, señor. TikTok no me Es oficio. un man cerquita a la cárcel con un celular saludando. Sí. Mira, ya está y cerquita. Ahí- Eso pasará ahí en cerquita, un sí. país como el nuestro grabando. Pues, No, pues. El man estaba grabando. Un mes llevan. Y esto va para largo, Silvia. ¿Les quieren aplazar en la audiencia? Sí, señor, porque quieren aplazarla para el 26 de marzo. Recuerde usted que esta es una audiencia contra Nicolás Maduro y Silvia Flores, quienes enfrentan delitos relacionados con narcotráfico. La audiencia está prevista para el 17 de marzo,
pero el fiscal federal Jay Clayton pidió cambiar la fecha alegando razones logísticas y el alto volumen de pruebas que siguen en revisión y clasificación. Se podrá imaginar usted Vea, ya también pasa. cómo está el indictment y cómo está también todo el material de las pruebas para soportar jurídicamente esa sacada a la fuerza de Nicolás Maduro y de Cilia Flores de Venezuela por un caso relacionado con narcotráfico. Hola, lo de las aplicaciones de transporte, el proyecto del gobierno es en serio. Y eso es con sanciones y todo, Silvia. Y ¿Qué con asidero tiene? sanciones a los particulares Sí, y todo. Pero sí, esto, sanciones duras tendría el proyecto. Pues propone un nuevo régimen de sanciones al uso de aplicaciones de transporte. La iniciativa contempla multas por cada viaje realizado que pueden llegar hasta los 4.7 millones de pesos para los usuarios, pero también la inmovilización de vehículos y castigos elevados, incluso para conductas sin sanción específica previa. Mientras el gobierno dice que todo esto es para supervisar el transporte y controlar lo que define como prestación ilegal del servicio, Sí. las plataformas, los gremios tecnológicos y las asociaciones de conductores advierten de impactos negativos sobre el empleo, la movilidad Pues imagínese. y la economía digital, señalando que el proyecto pasa de una discusión regulatoria a una prohibición explícita y una criminalización no solamente de conductores, sino también de los usuarios, es que porque claro. entonces pagaría la multa el usuario, El usuario. quien pide el servicio. Si Claro. usted no pide un taxi, si no pide un carro blanco, entonces podrían sancionarlo a usted por cada a usted, viaje. al edificio donde usted vive. Además, Sí, sí. pero es que lo que buscan es que criminalizar a nosotros los usuarios. Cuando las aplicaciones de transporte ya las usan además los taxistas. Yo uso taxi todo el tiempo y me movilizo a través de aplicación y pido el taxi a través de aplicación porque lo considero más seguro. Si hay que regular, y llevamos una década hablando de este tema, si hay que hacer una regulación, pero la regulación no es criminalizar a los usuarios y a los conductores y a todo el mundo, sino pues darle un marco legal. ¿Qué pasa? Además, cancelar ahora en este momento aplicaciones, en un momento tan desafortunado que volvió el paseo millonario con tanta fuerza a ciudades como Bogotá. ¿Qué pasa, No. doctor Germán Vargas? ¿Usted de qué era ministro de...? Comentario tan chimbo. ¿Qué? Mire, yo, desde que era ministro en el anterior gobierno, siempre le puse el ojo, le puse la lupa, porque no es posible que se presenten estas situaciones de ilegalidad o legalidad. Sí. He ahí el detalle. Sí, no sé. ¿Tuví sé. o no O no tuví? tuve. Candidato Luna, usted desde que era Mintic también estaba estudiando el tema, ¿no? Porque Alfredo, siempre que tuvimos la oportunidad Ahí trajo corbata con todos los de su... De taxi. Sí. de taxi, cuando yo tuve la oportunidad de ser ministro de las TIC, llevamos a Colombia a una conexión importante en la cual aplicaciones No, se le quedaba corta. conectado el país a través de una red de internet y una red de Wi-Fi que funcionaba. No, quedó Pero funcionando que a la divinamente. larga no fue, y nosotros vamos a seguir con este tipo de tenas que No, nosotros pero- pusimos, fueron importantes. No está muy bien conectado. Bueno. Aló. ahí está, no. Se le corta... Sí, trae sanciones incluso para los usuarios. Intermitente está... Siguen está las lluvias en Colombia, en alerta el país, con la ola invernal, fuertísimos aguaceros en la costa atlántica, por ejemplo, muy en complejo. Antioquia, en Cundinamarca. Son más de 9.000 las familias que han resultado afectadas por las lluvias de los últimos días en Colombia, lluvias generadas por el paso de un frente frío, según reportes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero también del IDEAM. Esta situación ya deja graves afectaciones en el Valle del Cauca, con la muerte de 2 niñas y su madre. También en el Urabá antioqueño hay inundaciones. A esta hora las playas de Santa Marta y de Cartagena están cerradas ante el aumento del oleaje y el riesgo que esto representa para los turistas. En Córdoba también nos contaban